capítulo 11. Por los que querían estudiar Daniel, aquí un poquito, un pequeño aperitivo. Aunque realmente iniciaremos en Daniel, pero no vamos a durar tanto ahí, solo para presentar el tema. Y tal vez pareciera ser un mensaje muy peculiar en una época cuando yo sé que muchas iglesias y pastores predican de la encarnación. Y por supuesto estaremos hablando de eso el otro domingo, pero recientemente, los últimos 3-4 semanas, hablamos de qué dice la Biblia acerca de dioses falsos. Y vimos que aún la nación de Israel, que profesaba honrar y amar a Dios y seguir a Dios, tenían problemas con dioses falsos, ídolos y estatuas y dioses falsos que en un momento dado encontraban albergue en su corazón. Y creo que las advertencias que da Dios también aplican al creyente del Nuevo Testamento, que nosotros que confesamos, que adoramos a un solo Dios, Jesucristo es nuestro Señor, y todo lo que suena bonito, tenemos que cuidarnos de no dejar que ninguna idolatría encuentre albergue en nuestro corazón. Las últimas semanas hablamos de los dioses de destino y fortuna. Hablamos de los dioses falsos de riquezas, de dinero, de deleites y pasiones. Y hasta la otra semana hablamos de cómo erróneamente adorar a símbolos divinos. Pues hoy vamos a hablar de otro dios falso que se encuentra en Daniel capítulo 11. Leeremos desde el 36 al 39. Daniel 11, 36 al 39. Pueden ponerse de pie. Dice la palabra de Dios: y el rey hará a su voluntad, y se ensorbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios Mausim, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausim crecer en gloria, y hará los enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Oremos. Padre celestial, gracias por tu palabra que nos habla de tantas cosas que son relevantes para nuestras vidas, y como individuos, como familias, como hermanos en Cristo, como ciudadanos de una nación. Hay consejo en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Yo te ruego, mi Dios, que al estudiar el error de este Dios falso que vamos a analizar, que nosotros seamos guardados, mi Dios, de poner nuestra confianza en el Dios equivocado. Porque tú eres el Dios de los dioses, el Señor de señores y Rey de reyes. Y en ti ha de estar puesta nuestra confianza en todo momento de nuestra vida, como nación y como individuos también. Padre, yo quiero leer tu palabra y ser honesto con las escrituras. Así que haz que mis palabras sean las tuyas en esta mañana. No me dejes desviar, Señor, de lo que me permite tu santa palabra decir. Si entro en especulación, si entro en mis pensamientos, Señor, pon un freno en mi boca para que yo solamente diga lo que es enseñado por tu santa palabra. Y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Sin duda, Daniel 11 contiene una profecía muy enigmática sobre un poderoso rey. No es mi intención esta mañana estudiar todo Daniel capítulo 11. Eventualmente, los miércoles vamos a hablar de eso. Pero por hoy, para presentar el tema, quisiera hablar de un Dios que se encuentra en estos versículos. Ahora, solo un breve resumen. El individuo que se nos habla en verso 36 en adelante es lo que comúnmente llamamos el anticristo o la bestia, un futuro rey, futuro para el tiempo de Daniel y futuro para nosotros todavía.
y se nos da algunas características y actividades de este individuo. Y más que todo resalta un Dios falso que es adorado por el anticristo. Ahora bien, ustedes que están leyendo Daniel 11, 36 al 39 que acabamos de hacer, tal vez se fijaron en el versículo 38, yo leí una palabra que en la antigua lo dejan como nombre propio. Y es la palabra el Dios Mausim. Ahora, si usted usa la 60, tiene la 60, está leyendo Dios de las fortalezas. Mausim es lo que significa fortaleza. No tengo el por qué, pero yo sé que algunas veces los traductores dejaron una palabra como nombre propio, como Baal es un nombre propio. Algunas ciudades y otras veces lo tradujeron en nuestro español. Así que cuando hablamos del Dios Mausim, es el Dios de las fortalezas. Ahora, más importante que todo eso es ver el contraste. Porque el Dios de los dioses está en verso 36. ¿Quién es el Dios de los dioses? Es Jehová, el verdadero Dios. Y Él es contrastado con el Dios de las fortalezas en verso 38. Debemos notar que el Dios de fortalezas en Daniel 11, 38 no es el verdadero Dios, es un Dios falso. Y eso es muy fácil de mostrar porque en verso 38 dice, más honrará en su lugar. O sea, en vez de honrar al Dios verdadero, honra al Dios de las fortalezas. ¿Y de qué manera Él honra al Dios de las fortalezas? Lo honra con oro y con plata y con piedras preciosas y cosas de gran estima y de gran precio. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la adoración a este Dios de fortalezas? Bueno, verso 39. Y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes, las fortalezas, los refugios, las torres de Mausim crecer en gloria. Y los hará enseñorear sobre muchos y por interés repartirá la tierra. Ahora bien, tal vez hay quienes están mirando esto por primera vez en su vida, que nunca han leído esto, tal vez superficialmente lo habían leído. ¿A qué les suena versículo 39? El que a través de oro, plata, piedras preciosas, honra al Dios de fortalezas y como resultado tiene señorío, tiene dominio, tiene poder sobre muchos y así reparte la tierra. ¿Qué les suena? Suena como un rey, quien capacitado por su milicia, capacitado por su ejército, por sus inversiones al Dios de las fortalezas, logra conquistar. Ahora, yo sé que hay varias formas en que un país puede adquirir más terreno. Pero en la historia humana, ¿cuál es la forma más común que un rey engrandece su imperio? Lo vemos en tiempos actuales. Invade a otro país y capacitado por su ejército, logra dominar ese país y así viene a ser bajo su dominio. Y no hay nada nuevo en lo que la bestia hace aquí. Ahora bien, yo quiero hablar de este Dios de fortaleza. La verdad, yo luché con esto. Se lo tenía preparado y hasta de ayer dije, Señor, yo no sé si debo predicar esto. Algunos pueden o malentender lo que quiero presentar o tal vez hasta ofenderse. Y no es el propósito en esta mañana. Yo tengo un propósito singular en esta mañana. Y es para que de ninguna forma nosotros como creyentes honremos al Dios de minúsculo de la fortaleza y que reconozcamos de dónde viene nuestra fortaleza verdadera, que es el Dios verdadero. Porque vamos a ver, mis hermanos, en esta mañana, cómo gentes, naciones y reyes e individuos han puesto su confianza en el Dios de las fortalezas, un Dios equivocado, un Dios falso, y han quedado decepcionados y hasta destruidos. La bestia crece los baluartes en gloria y los usará para enseñorear sobre muchos. Y es fácil de ver cómo un poder militar cumple con esta descripción. ¿Sabe por qué?
Porque es una gran inversión formar, entrenar, mantener y movilizar un ejército. Sabemos eso. Ahora, pensaba en preparar estadísticas, pero realmente no es lo mío. Yo predico la palabra. Pero por si a alguien le interesa, la mayor parte de lo que los Estados Unidos gasta su dinero, en dinero que tienen disponible, es en su ejército, en preparación. Y sin duda, se proclama ser, yo no lo estoy proclamando, que es la nación más fuerte en todo el mundo. Medido en entrenamiento, en tanques de guerra y en toda faceta que usted quiera medirlo. Ahora bien, nosotros que vivimos en este país, ¿cuál debe ser nuestra actitud viviendo en un país, según dicen, el país más protegido por su milicia? Quiero mostrarles bíblicamente, mis hermanos, que aún el creyente que vive en esta nación, como en cualquier nación, nuestra confianza no ha de ser puesta en nuestra milicia. Doy gracias a Dios que tenemos cosas que nos protege, pero en un momento dado de guerra, mi confianza no está en esas cosas. Y bíblicamente quiero mostrarles esto. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la confianza en poder militar en lugar de Dios? Habrá mucha lectura hoy, tal vez más yo sé que siempre hay mucho, pero tal vez hasta más que lo normal. Éxodo capítulo 14, vamos a dar un viaje por la Biblia y mostrar primeramente ejemplos del verdadero Dios destruyendo al Dios de las fortalezas. Como dije, en nombre propio, Mausim, el Dios de las fortalezas. En Éxodo 14 encontramos a Israel recién salido de Egipto. Recién salido, ¿verdad? Celebraron la Pascua, en Éxodo capítulo 12 y 13, y ya están en libertad. Pero todavía algo cerca de Egipto. Todavía no estaba tan lejos Faraón y sus ejércitos. Por no leer toda la historia, leamos Éxodo 14, del 5 al 14. Dice así: y fue dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo se huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Alcanzáronlos asentados en el campo junto a la mar, al lado de Piairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir los egipcios? Que mejor nos fuera servir los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos o tranquilos, quietos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Israel estaba entre el Mar Rojo por delante y Faraón con sus ejércitos atrás. Y según su propia confesión en versos 11 y 12, iban a perecer por el tamaño del ejército de Faraón. Ahora bien, es interesante que ni siquiera se les ocurrió decir: vamos a agarrar lo que tengamos a la mano para pelear contra ellos. Ahora bien, obviamente no eran soldados. Eran esclavos recién salidos con sus animales y con sus hijos y familias de la tierra de Egipto. No vemos que tenían espadas y cosas para poder defenderse. Pero aún por su tamaño, uno podría pensar que podrían defenderse contra
Faraón, porque ¿cuántos eran? Éxodo 12, verso 37. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora, 600,000 hombres. Yo nunca he visto con mis propios ojos un grupo tan grande como 600,000. He visto en estadio unos 40, 50,000. Imagínense 12 veces más de los que caben en el estado de Gillette. Aunque no tengan nada de espadas ni nada, uno podría pensar que por lo menos por la cantidad numerosa que son, porque yo estoy casi seguro que el ejército de Faraón no eran 600,000. Lo dudo mucho. Pero aún así, no se les ocurrió ni a Moisés ni a Israel decir, vamos a defendernos nosotros mismos. Ni se les ocurrió tratar de resistir el asalto que se avecinaba. Ahora, Moisés, en su sabiduría, anima al pueblo a hacer ¿qué? En Éxodo capítulo 14, versículo 13. Primeramente, no temer. No temáis, dice Moisés. ¿Por qué? Porque el temor y la fe son incompatibles. O tú tienes fe o tú tienes temor. Es imposible tener fe y temor al mismo tiempo sobre un asunto, una situación. O sea que tenían que o tener fe o tener temor frente a esta situación. Moisés anima al pueblo a confiar en Jehová y ver la salvación que le iba a brindar a Israel. Y esta salvación, mis hermanos, no involucraba sacar espada, buscar piedras, esconderse en... No. Esta salvación es Dios mismo peleando por ellos. Verso 14. Ahora bajen a verso 27, 28 para que vean. Conocen la historia, pero para que lo vean también. Verso 27, 28. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía. Y los egipcios iban hacia ella, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros de la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar, no quedó de ellos ni uno. Dios peleó la batalla por Israel. No tuvieron que hacer nada, sino confiar en Dios. Y cuando confiaron en Dios y cruzaron el Mar Rojo, Faraón entendió lo mismo, y a medio camino, ¿qué pasó? De repente se les pincharon las llantas. Literalmente, dice el versículo 25, les quitó las ruedas de los carros. No eran neumáticos como hoy en día, pero las ruedas se les iban del eje. Quedaron parados a medio del Mar Rojo. Y en ese momento de desesperación se dieron cuenta ellos mismos, verso 25, Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Es interesante que lo que 10 plagas en Egipto no lograron cimentar en sus mentes, la pérdida de sus ruedas en medio del Mar Rojo hizo a Israel, a Egipto contemplar que realmente Dios estaba a favor de Israel. Y en ese momento dado ellos fueron destruidos por el Mar Rojo. Así que vemos el verdadero Dios, Jehová, destruyendo al Dios de fortalezas en Éxodo 14. Josué capítulo 6. Tengo que mostrarles numerosos ejemplos para que no vayan a pensar que no, eso es un solo caso, es una excepción, no la regla. No, la regla es lo que les estoy mostrando en esta mañana. Cómo el verdadero Dios pelea por su pueblo, defiende a su pueblo, y aun cuando humanamente hablando no tiene sentido, Dios es el que hace posible la victoria. Josué capítulo 6. Israel ya está al otro lado del Jordán. Habían cruzado el Jordán. Ya era tiempo de poseer la tierra que Dios les iba a dar. Y la primera ciudad que tenían que destruir es la ciudad de Jericó. El problema es que Jericó no era una ciudad fácil, porque tenían un gran muro, mejor dicho, muros, dice Hebreos 11, alrededor. Josué 6, versos 1 al 5. Pero Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía.
¿Cómo entrar a una ciudad tan cerrada con muros y con atalayas y con todo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, Dios tiene su plan. Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Cercaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis por 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando tocaren prolongadamente el cuerno de carnero, así que oyeres el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá debajo de sí. Entonces el pueblo subirá cada uno en derecho de sí. Yo creo que desde niño uno aprende de esta historia, ¿verdad? ¿Cómo Jericó fue destruido? Porque Josué, obediente a Dios con Israel, cercó la ciudad, caminaron, marcharon alrededor de la ciudad una vez al día por 6 días, con los sacerdotes tocando las bocinas, y el 7º día 7 veces rodearon la ciudad, un total de 13 veces. Ahora, ¿no es importante el número de veces que rodearon la ciudad? No es importante cuántas personas lo hicieron. No es importante siquiera el son de las bocinas. Lo que era importante es que obedecieron a lo que Dios les mandó hacer. Si Dios les hubiera dicho cualquier cosa, escalar el muro, hubieran ganado porque obedecieron a Dios. Cuando hicieron eso en obediencia a Dios, versos 15 al 20 nos da el resultado. Y el 7º día levantáronse cuando subió el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, da grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estuvieron en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Pero guardaos vosotros el anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema al campo de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y vasos de metal y de hierro sea consagrado a Jehová, y venga el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo dio grita, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo luego subió a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y la tomaron. Bueno, tal como Dios había dicho. El 7º día, 13 veces habiendo rodeado la ciudad, el son de la bocina, el muro cayó a plomo. No era un terremoto, no el son de la bocina, el poder de Dios que hizo caer ese muro. Sin lugar a dudas, fue el poder de Dios que hizo posible esta victoria para Israel. Ahora, el muro era formidable y también era impenetrable. Israel ni siquiera se les ocurrió decir, bueno, vamos a tratar de hacer túneles abajo o tratar de hacer un ariete para botar el muro. No, nada por el estilo. Confiaron plenamente en el patrón que Dios les había dado. Ahora, en paréntesis, solo porque está en el pasaje, una vez habían pensado en por qué Dios no les permitió tocar nada de plata, del oro, metal y bronce, sino que todo era para el tesoro de Jehová. Cuando posteriormente en guerras posteriores, Dios les permitió tomar todos los despojos de guerra. ¿Saben por qué Jericó era diferente? Les di una pequeña pista presentando la historia. Fue la primera ciudad que Dios les dio para vencer. Ahora bien, hay un principio en la Biblia: honra a Jehová con tus primicias. Las primicias de la tierra prometida, ¿saben lo que eran? Jericó y todos los despojos de guerra. Por eso todo ese oro, plata y todo fue al tesoro de Jehová. Luego de allí Dios les permitió tener despojos de guerra. No era el tema, pero así un poco de bono por haber venido hoy. Ahora, Israel otra vez gana la batalla por el poder de Dios. El verdadero Dios se muestra superior al Dios de
fortalezas. Pero, ¿sabe qué? Alguien en el campamento no obedeció, ¿verdad? Josué 7 nos habla de Acán. Ese hombre motivado por el dinero y por el oro y todo eso, agarró y lo escondió. ¿Por qué eso es importante? Porque en Josué capítulo 8, miren esto. Josué 8, versos 1 al 5. Van a ver cómo Dios es el que determina quiénes saldrán vencedores en una batalla. Josué 8. Dije 1, ¿verdad? No es 1. 11. Ahí está, gracias hermano. Sí, el 11, el 15. Me equivoqué con el número ahí. Josué 8 dice, toda la gente de guerra que con él estaba subió y acercóse. No, estoy mal. Quiero el pasaje que dice, Josué no mande todos, sino 2 o 3 mil. Se me ha escapado el pasaje. Tenía escrito Josué 8, 1 al 5 y no. Estoy mal, capítulo 7. Ahí está mi error de capítulo. Josué 7, 1 al 5. Empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Seri, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Un pecador en el campamento cometió lo que Dios le dijo que no hiciera. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, la próxima ciudad para guerrear, que estaba junto a Betabén hacia el oriente de Betel, y hablóles diciendo, subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Así que Josué, como general, dice, bueno, chequen la tierra, vamos a ver si es grande, si es como Jericó, si es más grande, si es más pequeño. Según el reporte que le dieron, Josué dice en verso 3, volviendo a Josué, dijéronle, no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres y tomarán ahí, no fatiguéis a todo el pueblo ahí, porque son pocos. Los mensajeros de Josué, y luego Josué tomó la decisión, decir, bueno, esa pequeña ciudad, no vale la pena mandar a 10,000 esos 100,000 soldados. Son unos cuantos cienes. Es una pequeña villa. No vale la pena que todo el mundo se prepara para guerrear, que todo el mundo vaya. Total, con 2 o 3,000 más que suficientes para vencerlos, mostrando confianza en ¿qué? En el Dios de fortalezas. El falso Dios de fortalezas. Mostrando confianza en su propia milicia. El mismo Josué era culpable de esto en un momento dado. Lo que no sabían en ese momento, lo aprendieron muy pronto. Que no por espada, sino por espíritu de Jehová se ganan las batallas. Y aunque tú seas del pueblo de Dios, si tu confianza está mal ubicada, vas a sufrir las consecuencias. Verso 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí hirieron de ellos como 36 hombres y siguieronlos desde la puerta hasta Sebarim y los rompieron la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Los de ahí, aunque eran pocos en los ojos de Josué y su gente, lograron vencer a Israel, hacerlos huir y salir de sus términos. De ahí Josué supo que había un gran problema. Si usted sigue leyendo, Josué está decepcionado, diciendo, ¿qué ha pasado? Si a Jericó, que era grande y numeroso, lo vencimos, y los de ahí perdimos. Y a Dios le enseñó, hay pecado en el campamento. ¿Cuál es el punto? Israel, el mismo pueblo de Dios, perdió una batalla aún teniendo mayores fuerzas, y su pérdida era causa de su pecado. Vayan ahora a Jueces, capítulo 7. Algunos no leeremos todo el capítulo porque ya no nos va a permitir el tiempo. En Jueces 7 encontramos a Gedeón, un hombre que Dios usó para liberar a Israel de los madianitas.
Los madianitas habían tenido a Israel esclavos por buen tiempo. Y Dios ahora usará a Gedeón para librar a su pueblo de Israel. Ahora, humanamente hablando, lo primero sería, bueno, vamos a entrenar un buen ejército. Vamos a buscar armamento. Vamos a buscar la mejor tecnología que hay para vencer a nuestros opresores. Y Dios muestra todo lo contrario. Porque sí hicieron una convocación de quienes van a pelear. Y al principio eran 32,000 soldados. 32,000 soldados. Ahora bien, suena como mucho. Pero el oponente, los madianitas, tenían 135,000. Así que 30,000 contra 135,000, uno pensaría que llevan la ventaja a los madianitas. Y aún así, ¿sabe lo que hace Dios? Va reduciendo el tamaño de la milicia de Gedeón a través de dos pruebas. Primeramente, el que estuviera con miedo, ¿verdad? En versículo 3, el que teme y estremece, madrugue y vuélvese desde el monte Galad. Y volviéronse los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Wow, como 2/3 perdieron de un solo. De 32,000 a 10,000. Contra un oponente que cuenta con 135,000 y más tiene la ventaja de que es su territorio, está en poder. Y aún así, dice Dios, verso 4, aún es mucho el pueblo. Dios, ¿es mucho el pueblo? ¿Pero cómo es esto? 10,000 contra 135,000, ¿cómo es mucho? Es mucho, es mucho. Y a través de una prueba sencilla de cómo el soldado toma agua, la siguiente prueba, Dios lo baja a un total de ¿cuántos soldados? 300. Bueno, si eran sobrenumerados con 32,000, ¿cuánto más con 300 soldados? Pero Dios tuvo su propósito, mis hermanos, en esto. Miren lo que dice versículo 4. Por no leer el capítulo, estoy dando parte por parte. Dios dijo algo muy, muy importante en Jueces 7, verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo dé a los madianitas en su mano, porque no se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Cuál era el motivo de Dios en reducir los soldados de Gedeón? Para eliminar la posibilidad de que Israel dijera, por nuestras fuerzas, por nuestra propia milicia, hemos vencido a los madianitas. Así que tengo que hacer algo tan extremo, de bajarlos a apenas 300 soldados, para que cuando yo les dé la guerra, jamás se les ocurra decir, es por nuestra fuerza que los hemos vencido. Y si usted sigue leyendo la historia, van a ver que con teas y con trompetas y con antorchas, Dios le dio la victoria a Israel. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Conocida la historia, David y Goliat. Ahora, es una guerra entre Israel y los filisteos. Es una pelea épica de David contra Goliat. ¿Quién era Goliat? El paladín, el campeón de los filisteos. Los filisteos literalmente confiaban en ese Dios falso de las fortalezas. Y su representación humana era el mismo Goliat. Se creyeron realmente invencibles porque Goliat estaba a su lado. Goliat había sido un fuerte defensor desde que era joven. Lo leemos en la historia. Desde su juventud era un guerrero diestro. Pero ¿sabe qué? Dios nos enseña otra vez que la batalla no es de los fuertes, no es del ejército más numeroso, ni siquiera el que tenga el campeón más fuerte. Leeremos en 1 Samuel 17, versículos 4 al 7 por ahora.
Dice, salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un almete de acero en su cabeza, e iba vestido con corazas de planchas, y el peso de la coraza 5,000 ciclos de metal. Y sobre sus piernas trae grebas de hierro y escudo de acero a sus hombros. Y el asta de su lanza era como un jugo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Seguramente un guerrero formidable se nos presenta en los versículos. Un hombre que tan solo por su estatura llevaría la ventaja en cualquier pelea. Fácilmente unos 3 metros era este hombre. Aparte de eso, su tamaño, su fuerza, su armamento. Y encima de eso tenía hasta un escudero. Ahora bien, él sugiere algo, Goliat, diciendo, ¿por qué tanta pérdida de vida humana? Mejor hagamos una pelea de hombre a hombre. Así que escojan el más valiente, el más diestro de ustedes que pelea contra mí. Y así evitamos que haya muchos huérfanos y viudas, y nada más se va a perder un solo soldado. O yo voy a morir o él va a morir. Parafraseando lo que sucede en la historia. Reta a un hombre a pelear. Ahora, ¿quién era el más alto al lado de Israel, sabe? Al lado de Israel. Saúl. En 1 Samuel 9 dice que de la cabeza arriba, perdón, de los hombros arriba era más alto que cualquier otro, o sea, fácilmente casi 1 pie de altura. Saúl medía sus 7 pies. Y aún así, siendo el rey, no se animaba a pelear contra Goliat. Ahora bien, si usted fuera un locutor en ese entonces y está presentando la guerra, la batalla que está en preparación, ¿a quién daría la victoria? Si usted fuera un apóstol en ese entonces, ¿a quién va a poner su apuesta? A Goliat, sin duda. Porque míralo, es alto, es fuerte, está bien protegido, tiene muchos años de experiencia. El mismo Saúl dice eso, que era un hombre de guerra desde su juventud, verso 33. Sin duda los filisteos confiaron en el Dios de las fortalezas para darles la victoria. Pero hay un valiente al lado de Israel que se llama David. Bajan al versículo 41 al 50. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco, porque era mancebo y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, las bestias del campo. Mantengan esa frase en su mente por los próximos 30 minutos más o menos. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza, escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y sabrá la tierra que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salve con espada y con lanza, porque de Jehová es la guerra, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que como el filisteo se levantó para ir y llegarse contra David, David se dio priesa y corrió al combate contra el filisteo. Y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y tirósela con la honda, y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y matólo sin tener David espada en su mano. ¿Qué más puedo decir aparte de lo que ya leyeron? Un gigante con armadura, con escudo, con espada, con lanza y un patrocito. Ni siquiera un casco llevaba el muchacho. Tenía un callado de pastor, un palo. Por eso dice filisteo, soy perro. O sea, hasta insultas con la forma que vienes para la guerra. Y su honda y su saco pastoril.
y unas 5 piedras que había buscado, 5 piedras lisas, ¿verdad? Dice el pasaje. Pero vino con algo mucho más importante que cualquier armamento físico. Y él mismo lo dice. David no confiaba en que, bueno, soy muy bueno con la onda, soy bueno con este cayado, no. David confiaba plenamente en que él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sin duda, David conoció la historia de Israel contra los egipcios de Éxodo 14. Conoció lo que Josué había hecho al llegar a la tierra prometida. Él sabía tanto como Dios puede conceder la victoria a aquellos que en Él confían, como quita la victoria de aquellos que no confían en Él. Así que totalmente ignorando las circunstancias físicas, David confía en Dios y le declara al filisteo: hoy daré tu carne a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y cuando eso suceda, sabrá la tierra que hay Dios en Israel. Ahora, usted dice: no, pero eso yo entiendo, pero David tiró la piedra. Sí, David tiró la piedra. Pero yo les ofrezco algo, les propongo algo. Yo no creo que la piedra siquiera fue lo que mató al filisteo. ¿Por qué lo digo? Ahora dice que David tiró la piedra, le pegó al filisteo en su frente, y quedó hincada ahí, o sea, le dio un buen golpe. Pero ¿en qué dirección cayó el filisteo en verso 49? ¿Qué dice al final del verso 49? ¿Cómo cayó el filisteo? Sobre su rostro. Ahora, si yo estoy peleando con otro y el otro me pega con la frente, con una piedra, ¿en qué dirección voy a caer? Atrás. Goliat no cae hacia atrás, según leemos. Él cae sobre su frente. Y solo Dios sabrá cómo es. De repente al llegar al cielo veremos una cámara lenta cómo fue que pasó. Pero yo casi estoy seguro que al mismo tiempo que esa piedra le penetró su frente, un ángel del Señor no lo puede hacer por mi brazo, pero le pega por detrás en la cabeza de Goliat y le hace caer postrado delante de David, al pastorcito David. No fue la piedra. No fue la piedra. Fue el poder de Dios que hizo caer este paladín de los filisteos, cumpliéndose lo que dice en Zacarías 4, verso 6. No con espada, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora bien, rápidamente, vayan conmigo a 2 Crónicas, capítulo 20. Esto se lo voy a dejar de tarea porque son 24 versos que no hay tiempo para leer. Pero lean ahí en su propio tiempo, detenidamente, cómo Josafat reacciona cuando viene contra él un gran ejército. Leeremos un poco nada más. 2 Crónicas capítulo 20, versículos 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una grande multitud de la otra parte de la mar y de la Siria. Y aquí ellos están a Son Tamar, que es en Gedi. Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Jehová. Ahora, si usted sigue leyendo, va a ver que la reacción de Josafat era muy, muy apropiada. Humanamente hablando, tuvo temor porque le dijeron: mira, este gran ejército viene contra ti. Humanamente hablando, no hay forma de que tú ganes. Son muy, muy numerosos. Y humanamente hablando, él tuvo temor, él no lo niega. Pero en su temor, ¿qué es lo correcto que hizo Josafat? Buscó a Dios, consultó a Jehová, tanto él con todo su pueblo. Pregó un ayuno en toda la nación. Busca a los sacerdotes, los profetas, hacen una reunión para buscar el favor de Dios.
¿Y saben, mis hermanos, la respuesta que les da Dios? Que ni tenían que preocuparse por defenderse en esta guerra. Dios se iba a encargar de que ellos tuvieran la victoria. Solo para que vean el final, versículo 20. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y al leer a continuación, Dios destruyó a los adversarios que venían contra Israel. ¿Pero por qué motivo? Porque tanto el líder, el rey de la nación, con todos sus sujetos, creyeron en los profetas de Dios y creyeron en el mismo Dios. Su confianza no estaba puesta en el Dios de las fortalezas, sino en el verdadero Dios de los cielos. Ahora bien, vayan conmigo también. Segunda Crónicas 24, porque estoy mostrando estos ejemplos de dos formas. Ejemplos donde Israel ganó victorias que no tenían que haber ganado, humanamente hablando. Que humanamente hablando hubieran perdido. Y también dándoles ejemplos de pérdidas que sufrieron que no tenían por qué haber sufrido. Ahí fue un ejemplo de eso. No tienen por qué perder ahí, pero porque mal ubicaron su confianza. Hay un segundo ejemplo de eso. Segunda Crónicas 24. Leamos el 23 y el 24. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria. Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todos sus despojos al rey a Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová los entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y con Joás hicieron juicio. ¿Vieron eso? Cuando una nación gentil, pagana, viene contra Israel con poca gente, y Israel siendo un ejército muy numeroso, pero ahí está el factor X. Habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Dios usó una nación pequeña, con pocos soldados, con soldados no muy entrenados, para vencer un país mayor. Porque aún el mismo Israel había dejado de confiar en Dios. Ahora bien, yo creo que los ejemplos que les he mostrado son más que suficientes para mostrar que no tiene que ver con el tamaño de tu milicia. No tiene que ver con lo entrenado que son tus soldados. Tiene que ver con en quién estás poniendo tu confianza. ¿El Dios verdadero o el Dios de las fortalezas? Pero quisiera también mostrar unos principios acerca de esta parte de los ejemplos que ya vimos. Anótenlo ahí si quieren. Éxodo 15, 1 al 2. Después de la victoria sobre Faraón, María, Moisés, alzan un canto de alabanza a Dios y dicen: Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi refugio. El salmista decía lo mismo. Vayan a Salmo 20. Muchos de los salmos expresan este mismo sentir de confianza en Dios. Salmo capítulo 20, versículos 7 al 9. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Usted dice, carros y caballos, ¿qué? Sería semejante a tanques de guerra. Sería semejante a aviones de guerra. Cualquier armamento de nuestra milicia. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos se arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos, estamos. Salva Jehová
que el rey nos oiga el día que lo invocáremos. El mismo rey David dice, cuando viene contra un ejército, mi primer pensamiento no es preparar los soldados. Mi primer pensamiento es arrodillarme delante de Dios, conmemorar a mi Dios y buscar el favor de nuestro Dios. Es un principio que corre por toda la palabra de Dios. Salmo 33. Salmo 33, 16 y 17. El rey no es salvo con la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse, por la grandeza de su fuerza no librará. ¿Ustedes creen que los líderes de las naciones hoy en día creen en este versículo? Por supuesto que no. Se ve en lo que invierten su dinero. Se ve a nivel global que cada quien preocupa por defender a su nación, pensando en engrandecer a su milicia con oro, plata, piedras preciosas, adorando al Dios de las fortalezas. Cuando bíblicamente la única defensa que debe buscar cualquier nación es la confianza en Jehová y estar en una buena relación con Él. Salmo 37, versos 39 y 40. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Y Jehová los ayudará, y los librará, y libertará de los impíos, y los salvará por cuanto en Él esperaron. Dios es un refugio, Dios un amparo, un auxilio, un socorro. Es una fortaleza para individuos y para naciones. Pero una frase muy clave: por cuanto en Él esperaron. Ahora bien, existe la habilidad de engañar a muchas gentes en pensar que tú confías en Dios, como individuo y hasta como nación. Es más, nuestra nación, ustedes saben, tiene en sus billetes, en Dios confiamos. Vayan a Nahum capítulo 1. Yo me pregunto si realmente como nación confiamos en Dios. Quisiera que fuera verdad, pero algo me hace sospechar que tal vez nuestra confianza no está en Jehová. Primeramente porque no hay mucha lealtad a Dios. Primeramente porque un domingo tal como hoy hay muchísima más gente buscando el placer en vez de la presencia de Dios. Los estadios de fútbol, aunque haya nieve, haya frío, ahí están llenos, segurito. En las iglesias, ya saben. Y somos un país que en Dios confiamos. Nahum 1:7. Bueno es Jehová para fortaleza en el día de la angustia. Pero miren esto: y conoce a los que en Él confían. Nahum es tan sabio en escribir eso. Porque cualquier nación puede decir cuando hay angustia: ah, Dios, por favor. Pero Dios conoce a los que en Él confían. Dios conoce a las naciones y los individuos que realmente están confiando en Él. Y una nación que se jacta de tener la milicia más grande, dudo de que realmente su confianza esté puesta en el Señor. Lo dudo. Porque cuando hay una amenaza extranjera, ¿cuál es el primer recurso? Pregonar ayuno, como hizo Josafat. Día de oración para que Dios salve a nuestra nación, o preparan las tropas. Dios conoce a los que en Él confían. Ahora, si nuestra confianza no está en Dios, sino en el Dios de las fortalezas, nuestra derrota está asegurada. Vaya a Levítico 26. Levítico 26. Ahora, yo voy a ser primero en confesar algo. Conocer el estado espiritual de cada nación ante los ojos de Dios, solamente Dios sabe eso. Mira, ni siquiera el estado espiritual de esta congregación
lo conozco en plenitud, mucho menos de las naciones en todo el mundo. Así que no puedo decir, bueno, este país es más santo que el otro. Puede haber tendencias, puede haber manifestaciones, pero solo Dios es el que conoce qué país es más espiritual, más apegado a su palabra. Solo Dios lo sabe. Pero estoy mostrándoles que una nación que cree, un presidente, un primer ministro, que cree que por confiar en el Dios de las fortalezas, en su propia milicia, que va a estar bien, encuentra todo lo contrario en la palabra de Dios. Miren esto, Levítico 26, versos 6 a 9. Dice, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. No lo leímos, pero en versos 2 y 3, ven que hay condiciones de esto, ¿verdad? Si guardaréis mis mandamientos, anduviréis en mis caminos. Como resultado daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y no pasará por vuestro país la espada. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a cuchillo delante de vosotros. Miren esto. Y 5 de vosotros perseguirán a 100. 5 comparado con 100. Un factor de 20. Un ejército 20 veces más grande que ustedes los harán caer. No solamente eso. Y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Una proporción de 100, un factor de 100. Un ejército 100 veces más grande que ustedes va a caer delante de vosotros. Verso 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Dios le promete a Israel ejércitos 20 veces y 100 veces más grande que vosotros. Van a caer delante de ustedes con la condición que estén en mis caminos. ¿Qué convenía a Israel hacer? Simplemente obedecer a Dios. Simplemente ser fiel a Dios. De los líderes al plebeyo. Y al hacer eso podrían dormir tranquilos, sin miedo de malas bestias, sin miedo de gente malvada, sin miedo de invasión extranjera. Lamentablemente, aunque Dios les dio esto en blanco y negro, por Moisés y por sus sucesores, muchas veces no optaron por obedecer a Dios y pagaron las consecuencias. Ahora, por otro lado, si menospreciaran la palabra de Dios, Dios prometió romper la soberbia de su fortaleza. Miren verso 18, 19. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza. Y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal. Miren eso, soberbia en su fortaleza. Me suena como personas quienes creen que por su poder militar están en la posición donde están. Y me hace pensar que Dios no solamente puede, sino hace esto. Quebranta la soberbia de naciones que se alejan de Él y confían en su propio poder. Abdías, capítulo 1. Casi terminamos. Dame unos momentos. Abdías, pequeño libro de la Biblia, el más pequeño del Antiguo Testamento. Abdías. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías 1, versículos 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te encaramares como águila, y siendo las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Interesante. Una nación que por su posición geográfica se cree invencible.
Una nación que por lo provechoso que era, donde estaban ellos, nadie nos quite de ahí. Dios dice, ¿sabes qué? Ustedes si moran en las peñas, sí es una fortaleza natural, pero les doy algo más. Aunque llegaran a morar como águilas en nidos, que no les pueda alcanzar ningún ser humano, ¿qué dice Dios? De ahí te derribaré. Interesante que hoy en día hay interés en establecer una fuerza espacial. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Aunque hagas tu morada y tus defensas en los cielos, de ahí te voy a derribar. No vaya a pensar, no dejes que tu corazón soberbio te engañe, pensando que tu posición geográfica, que tenemos un mar a un lado, mar a otro lado, qué buena posición. No lo crea. No lo crea. Esa soberbia por su posición geográfica, Dios les hace mostrar que desde ahí los va a derribar. Casi quiero terminar. ¿Habrá adoración al Dios de las fortalezas en tiempo actual? Bueno, ¿cómo no lo vemos? Si hoy en día naciones que invierten la mayor parte de su presupuesto en defensa propia, armamento, recursos, están rindiendo culto al Dios de las fortalezas. Y se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 15, 7 y 8. Este pueblo con sus labios me honra. En Dios confiamos el billete, pero su corazón está en el Dios de las fortalezas. Lo vemos claramente. Lo vemos claramente. Maldito el varón que confía en carne y se aparte de Jehová, dice Jeremías 17, 5 al 8. Hay una maldición por hacer eso. Ahora, no voy a tocar el tema tanto, pero brevemente solo quiero decir esto. Lo que es bueno para una nación es bueno para un individuo. Hay muchos creyentes que profesan amor para Dios. Pero si hubiera una invasión extranjera, ¿dónde está su confianza? ¿Dónde está el fusil? ¿Dónde está lo que me puede garantizar la victoria sobre alguien? Como digo, brevemente toco el tema. Pero los principios de la palabra de Dios son eternos, mis hermanos. Dios conoce a los que en Él confían. Él no lo vamos a engañar. Ahora, unos pasajes para terminar. Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10, 4 y 5. Efesios 6, 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados y malicias espirituales. 1 Timoteo 6, 12, pelea la buena batalla de la fe. El creyente tiene que enfocarse en lo espiritual, no en lo físico. Si hay algo que va a defender este país de una derrota por otra nación, no es porque hayamos hecho un gran muro, no es que hayamos dominado los cielos y la tierra con nuestra milicia. Va a ser porque nosotros como nación estamos realmente confiando y obedeciendo al Dios verdadero. Pero si le damos el dedo a Dios y rendimos culto a Dios de las fortalezas, seguramente vendrá una derrota. Y eso no lo digo porque lo quiero. Vivo en esta nación. No quiero ver que sea derrotado. Pero siendo bíblico, una nación que se aparte de Dios y confía en el Dios de las fortalezas será derrotada. Ahora, hace unos minutos les dije, acuérdense una frase de Samuel, ¿verdad? ¿Cuál era la frase? ¿Se acuerdan? Poco después de eso, daré tu carne a las aves de los cielos. Vayan a Apocalipsis 19, por favor. Vimos en esta mañana cómo el Dios verdadero, Jehová Dios, se ha mostrado fuerte, poderoso, invicto, cuando
va en contra del Dios de las fortalezas, Mausim, como les dije. Y hay una batalla que aún es futura, que nos muestra que aún en el futuro, esto no cambia, esto no cambia. El Dios verdadero siempre, siempre, siempre va a ganar. Apocalipsis 19, leamos del 11 al 21. Y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las gentes. Y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino de su furor, y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, ¿se acuerdan Daniel 11? Que hay dos dioses mencionados, trabalengua. El Dios de los dioses verdadero y el Dios de las fortalezas. El Dios de los dioses está en verso 16. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él desciende a tierra, 17. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz, diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo: venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres, siervos, de pequeños y de grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta, que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. ¿Qué bien representa David y Goliat en el Antiguo Testamento? Goliat, el paladín de los filisteos. Goliat, la representación humana del Dios de las fortalezas, cuya carne fue dada a las aves del cielo. Y aquí el mismo Señor Jesucristo invita a las aves del cielo a comer de las carnes de todos aquellos quienes confiaron no en el Dios verdadero, sino en el Dios de las fortalezas. Su fin es destrucción, su fin es muerte, su fin es ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora bien, somos individuos, no somos toda nación aquí, y no podemos decidir lo que nuestros compadres hagan con su vida, ni su relación personal con Dios. No lo podemos controlar. Podemos tratar de influenciarlos y podemos tratar de hablarles de Cristo. Pero en sí nosotros podemos confiar en Dios plenamente, no en palabra solamente, corazón también. Literalmente, bañando nuestra nación en oración, en la búsqueda del rostro de Dios. Sabemos que hay muchísimos que confían en el Dios de las fortalezas, y lamentablemente no produce ningún buen fin la palabra de Dios. Así que oremos por nuestra nación, oremos por nuestros líderes, para que su confianza sea en el único que es capaz de darnos una tierra pacífica. Porque si no, dame un ejemplo, una nación tan pequeña, tal vez que ni siquiera tiene ejército. Les ofrezco, les digo que me digan ustedes, para no insultar a nadie diciendo que no, ese país no es nada. Costa Rica, bueno. Imagínense que mañana el presidente recibe un reporte: Costa Rica va a invadir los Estados Unidos. Ahora, si él confía en el Dios de las fortalezas,
se ríe como Goliat, soy perro, que vengas a mí con palos. Prepara las tropas. Tal vez como Josué, manda 2,000, 3,000, porque son pequeños. Y sufren una gran derrota. Y nosotros también, porque estamos en este país. Pero ¿qué tal si el presidente al escuchar de invasión extranjera dice, ¿sabes qué? Aunque sea Costa Rica, aunque sea Micronesia, aunque sea Kenia, aunque sea Etiopía, hay que buscar el favor de Dios. Bien decía Pablo, orad por reyes, los que están en eminencia, porque fácilmente el corazón del presidente, de gobernadores, alcaldes, confía en el Dios equivocado. Mausim, el Dios de las fortalezas. Ni los presidentes nosotros confiemos en ese Dios falso, confiemos en el único que nos puede salvar. Oremos, Padre Celestial, gracias, 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 porque tu palabra siempre nos muestra lo fútil que es confiar en dioses falsos. Y hay tantos dioses falsos mencionados en tu palabra, en que en un momento dado Israel confió en ellos. Entre ellos está el Dios de las fortalezas, el Dios del poder militar. Oh Padre, tenga misericordia de nuestra nación. Tenga compasión de nosotros. Que aunque a nivel de humano nos vemos muy grande y entrenado y fuerte, y sabemos, según tu palabra, que somos reputados como nada delante de Dios. Porque tú estableces reinos y destruyes reinos. Sabemos eso. Pedimos por nuestra nación, Padre. Pedimos por nuestros líderes, que puedan tener la humildad de buscar el favor tuyo siempre. Y aún nosotros que no estamos en posición de poder, Señor, de tomar decisiones políticas, haz que cada uno de nosotros confiemos en el Dios verdadero. Porque si como nación nos apartamos de ti, sabemos que el resultado no es bueno. Se pagan las consecuencias. Y Padre, quisiéramos ver esta nación tener éxito. Quisiéramos ver esta nación florecer en justicia. E inicia con nosotros, con cada individuo, cada hogar, cada familia haciendo su parte a buscar el rostro de Dios. Así que Padre, plasme esa verdad en nuestros corazones hoy y siempre. Y pedimos por nuestra nación. Señor, una gran plaga de violencia en nuestra nación ahora. Y pedimos que nos ayudes a buscar tu rostro más y más, porque tú eres el único que nos puede dar paz adentro de nuestros términos como los que el Señor de invasión extranjera. Así que ayúdanos, Padre, a buscar tu rostro como nación. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.